Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Llamados a la Santidad. Hoy vamos a hablar de una grandísima filósofa, una mujer adelantada a su tiempo, una mujer de origen judío que se convierte al catolicismo en 1921, convirtiéndose en monja carmelita y llegando a ser mártir y santa. Estamos hablando de Edith Stein, conocida en el ámbito religioso como Teresa Benedicta de la Cruz. Edith Stein nace el 12 de octubre de 1891 en el seno de una familia judía. Su padre, Siegfried Stein, vive en Wigliche y casa con Augusta. Siegfried se dedicaba al negocio maderero y tenía un aserradero. En esa época nacen los primeros 6 hijos de la pareja, de los cuales 3 mueren siendo niños, una de las niñas con 1 año, otra con 3 y Ernst, que muere con 2 años. Paul, el mayor, moriría ya más adelante en el campo de concentración de Theresienstadt. La familia va saliendo adelante con dificultades y llega un momento en que tienen que trasladarse a Lublinich, donde su padre monta su primera empresa, con muchas dificultades porque tuvo que recibir ayuda de sus familiares para no caer en la miseria. Es en este periodo cuando nacen los 5 siguientes hijos del matrimonio, de los cuales Rosa es una de las hermanas que moriría en Auschwitz con Edith Stein. Más adelante se trasladan a Breslavia y es allí donde nace la benjamina, Edith. Pero desgraciadamente el padre muere con 49 años de una insolación, teniendo Edith 3 años. Augusta, la madre, tiene que hacerse cargo de la familia y de la empresa con un esfuerzo sobrehumano para el cual tiene que dedicar una gran disciplina y un gran trabajo. Por otro lado, esto es lo que les transmite a sus hijos, que sería tremendamente significativo en la vida de Edith Stein, esta disciplina que aprende desde muy pequeña. Y de la misma manera su madre, que es una gran creyente y una gran practicante de la fe judía, les transmite a sus hijos ese tesón y esa, digamos, devoción por toda la práctica religiosa. Con 5 años, Edith Stein ingresa en el colegio Victoria, en un momento en el que por primera vez se admite a las niñas para estudiar bachillerato. Desde muy pequeña demuestra unas dotes intelectuales realmente impresionantes y al muy poco tiempo de entrar en este colegio es ascendida de clase porque sus capacidades están muy por encima de lo esperado para una niña de 5 años. Más adelante continúa con sus estudios y a partir de los 13 años esta niña empieza a realizar toda una serie de, digamos, prácticas que nacen de una manera intuitiva en ella. Edith, a partir de los 13 años, empieza a ayunar hasta la caída del sol y esta práctica no deja de mantenerla ni siquiera cuando se aparta de su familia, ni siquiera tampoco cuando se aparta de la práctica religiosa. Con 15 años decide dejar de estudiar y se traslada a Hamburgo, a casa de su hermana Elsa, que va a tener un hijo y ella se compromete a ayudarla en este periodo. Pasa 10 meses en Hamburgo, compartiendo la vida con su hermana, haciendo una vida muy familiar, sin perder el contacto con su madre, con la que tenía una unión muy especial y de la que
creemos que aprendió esa fortaleza que esta mujer le transmitió. A los 10 meses de estar en Hamburgo, regresa a Breslavia para continuar sus estudios. Ha perdido un año, pero se pone inmediatamente al día, puesto que, como decimos, sus capacidades intelectuales eran muy notables. Durante este periodo, Edith leyó y estudió muchísimo. Es en esta época donde ella descubre la filosofía, especialmente con la lectura de Friedrich Schiller, discípulo de Immanuel Kant. Se comprometió también en esta época políticamente y se unió como miembro de la sección local de la Asociación Prusiana por el voto de las mujeres. Apoyó con su hermana Erna y otras amigas el ala más radical del movimiento feminista, en el sentido de que exigían la igualdad total entre hombres y mujeres. Edith consigue su título de bachillerato con éxito en 1911 y decide estudiar filosofía en la Universidad de Breslavia. Comenzó sus estudios brillantemente, ayudada por el dinero, que era una cantidad importante, varios miles de marcos, heredado de su abuela Johanna Stein. Estudia historia profundamente y con pasión, ya que decía que le apasionaban los acontecimientos políticos del presente porque los consideraba la base de la historia del futuro. Estudió psicología con William Stern y filosofía con Hennisbald. En esta época fue cuando Edith se declaró atea. En la Universidad de Gotinga cursa estudios de germanística e historia y, atraída por la fenomenología, se convierte en discípula del célebre Edmund Husserl. En 1917, en Friburgo, aprobaron su tesis doctoral titulado Sobre el problema de la empatía, con una calificación de summa cum laude. Destaca en esta época su obra Introducción a la filosofía, por ser una obra sumamente original. En sus diálogos con Immanuel Kant y con Husserl demuestra profundos conocimientos de física, biología y filosofía de la ciencia. En una segunda etapa, formula una antropología donde destaca las características del hombre como libertad, conciencia y capacidad reflexiva dentro de lo que es la personalidad del ser humano. Durante la Primera Guerra Mundial decide volver a Breslavia para ayudar y servir a sus compatriotas. Hizo cursos de auxiliar de enfermería y trabajó en un hospital austriaco. Para ella fueron tiempos muy difíciles. El hospital fue cerrado en 1916 y Stein reanudó sus estudios y obtuvo su doctorado en la Universidad de Friburgo. Volvió a Gotinga para hacer su examen de estado y aprobó, obteniendo su diploma con una calificación de muy bien. Después volvió a enrolarse en la Cruz Roja y volvió a Austria. Se ocupó de enfermos con enfermedades infecciosas, trabajó en quirófano y vio morir a hombres muy jóvenes de toda Europa. Esta etapa la marcó profundamente porque para ella fue una experiencia práctica de su tesis de empatía, cómo ayudar y comunicarse con hombres cuyo idioma no conocía. Obtuvo la medalla al valor por su dedicación, pero acabó agotada y le aconsejaron volver a casa y descansar. Nunca más la volvieron a llamar. En esa época su gran amigo Reinach se convirtió del protestantismo al catolicismo durante la guerra y se bautizó en abril de 1916. Y esto la influyó tanto que se empezó a relacionar cada vez más con personas cristianas. Edith se veía con frecuencia con el estudiante polaco Roman Ingarden, con el que tuvo devaneos amorosos, pero que finalmente no llegaron a nada. Cuando quiso acceder a una cátedra en la universidad, se encontró con una oposición
frontal. Incluso Husserl, su maestro y mentor, no la pudo apoyar en esta iniciativa, ya que, como muchos profesores judíos, se encontraba en una posición muy difícil. De ahí que su lucha por las cuestiones concernientes a las mujeres centraran su atención, luchando por el derecho al voto, que finalmente se obtuvo en Alemania en 1919. Se afilió entonces al Partido Demócrata Alemán, que admitía a feministas y a personalidades judías. Se volvió cada vez más crítica con el militarismo de Prusia y con el antisemitismo que ya había en el ambiente. Comentó en sus cartas con el polaco Ingarden el terrible antisemitismo que reina aquí. También cambió en relación al feminismo. Dice Edith: yo era feminista radical. Después, esta cuestión perdió interés para mí. Ahora busco soluciones puramente objetivas. Todo este panorama la vuelven profundamente pacifista. Edith Stein fue la primera mujer que llegó a ser doctora en filosofía en Alemania y la primera en pedir oficialmente que las mujeres pudieran llegar a obtener la categoría de profesoras. La conversión de Edith Stein estuvo precedida por una larga investigación filosófica y espiritual durante un periodo que va de 1916 a 1921. En esta época ella leyó los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, estuvo también muy interesada en la escuela de cristianismo de Kierkegaard y, por supuesto, en las confesiones de San Agustín. Pero hay varios hechos que marcan de una manera muy importante esta conversión para ella. Y hay algo que, estando en Frankfurt, la impacta especialmente. Ella estaba en la plaza y vio que una mujer que venía del mercado entró en la iglesia, rezó durante un rato y se marchó. La abordó y le preguntó que realmente cómo era posible que ella, en medio de sus tareas habituales, pues entrase en la iglesia, porque esto no era habitual en las sinagogas. Las sinagogas tenían unos ritos muy marcados y no era habitual que alguien entrase simplemente a saludar, digamos. Este hecho la impacta porque se da cuenta de que ahí se está produciendo una relación con la divinidad muy cercana, muy natural. Y el siguiente hecho que la marca, y este definitivamente, es la muerte de su amigo Reinhard. Este hombre se había convertido al cristianismo y murió durante la guerra. Su esposa, Pauline, a la que estaba profundamente unido, era uno de esos matrimonios que se aman entrañablemente, tuvo una reacción de una entereza impresionante. Esto a ella la marcó porque se dio cuenta de que la muerte de su marido, que realmente para ella significaba una cruz y un sacrificio, en ella produjo una sublimación de su fe, un amor sublime hacia Jesús, porque entendió que todo estaba, digamos, justificado y entendido, porque el objetivo era la vida eterna. De hecho, Pauline acabó siendo monja benedictina años más tarde. Y esto produjo dentro de Edith un impacto tan grande que la marcó. En el círculo de los fenomenólogos fueron muchas las conversiones al cristianismo y en agosto de 1921 Edith Stein se decidió definitivamente por la fe católica. Entre el 27 de mayo y el 3 de agosto, durante una estancia en Bad Berchtesgaden, en casa de sus amigos Theodor y Hedwig Conrad Martius, leyó o releyó un libro que encontró en la biblioteca de los Reinach, la autobiografía de Santa Teresa de Jesús. Más allá de la comprensión y del análisis de los conceptos expuestos, Edith hizo una lectura sapiencial, es decir, que leyó la vida
como una revelación de una persona dirigida a otra. Este episodio es la culminación de su larga búsqueda de la verdad. Según la propia Edith, que lo confesaría después, esta obra fue determinante para su conversión definitiva al catolicismo. Edith recibió el bautismo en el seno de la Iglesia Católica el 1 de enero de 1922 y tomó los nombres de Edith, Teresa por Santa Teresa, y Hedwig, nombre de su madrina, Hedwig Conrad Martius. El 2 de febrero del mismo año recibió la primera comunión y la confirmación de manos de Ludwig Sebastian, obispo de la diócesis de Espira. Edith dijo más tarde que se puede tener conciencia de la verdad sin aceptarla, rehusando meterse en su terreno. A partir de ese momento quiso ser carmelita. Anunciar su conversión a su madre le resultaba muy difícil y ella misma dijo: en cuanto a mi madre, mi conversión fue la pena más pesada que tuve que soportar. Después de su bautismo, Edith quería entrar en la Orden del Carmelo, pero su director espiritual, el vicario general de Espira, se lo desaconsejó y le pidió que antes enseñara alemán e historia en el instituto y en la escuela normal femenina del convento de las dominicas de la Magdalena de Espira, lo cual hizo desde 1922 hasta 1933. Era un gran centro de formación de profesores católicos, religiosos y laicos en Alemania del Sur. Edith se sumergió en las enseñanzas mientras que trataba de vivir sus días como los religiosos. Según sus palabras, religiosa según el corazón, incluso si no llevo el velo y no estoy obligada por la clausura ni por los votos. Decidió traducir al alemán, en su tiempo libre, las obras de John Henry Newman, anglicano convertido al catolicismo. Continuó con su traducción para una editorial interesada en el trabajo de Newman. Stein comentó al respecto que ponerse en contacto cercano, como el que da la traducción, con un espíritu como el de Newman, es maravilloso para mí. Toda su vida ha sido una constante búsqueda de la verdad de la religión. Así hablaba Edith de John Henry Newman. A partir de 1926 le pidieron que impartiese conferencias y comenzó a hacerlo haciendo largos viajes por Alemania y otros países. Muchas de sus enseñanzas versaban sobre el lugar de la mujer en la sociedad y en la Iglesia, en la formación de los jóvenes y la antropología. Definitivamente tomó una posición contra el nazismo e hizo una llamada acerca de la dignidad de cada ser humano. Su director espiritual la animó a seguir con sus trabajos precisamente por su estatuto de laica, hecho raro en aquella época. Poco después de la toma del poder por los nazis, las leyes alemanas prohibieron que las mujeres enseñasen en las universidades, así como los judíos. Sin embargo, incluso cuando a ella misma le prohibieron la enseñanza en 1933, la Asociación de Maestros Católicos siguió pagándole una beca. Edith Stein se opuso activamente al nazismo y percibió el peligro muy pronto. Cuando le prohibieron dar clases debido a la llegada de Adolf Hitler al poder, decidió escribir al Papa Pío XI para solicitarle una clara postura de la Iglesia en contra de lo que ella llamaba la idolatría de raza. Esto no se llevó a cabo a causa de la muerte de Pío XI, muerte que dejó incompleta la encíclica Humani Generis Unitas, que condenaba el antisemitismo y que había comenzado en mayo de 1938.
Algunos creen que la carta de Edith Stein pudo tener alguna influencia en el origen de esta encíclica. La condena del nazismo por la Iglesia Católica tuvo lugar a través de la encíclica Mit brennender Sorge del Papa Pío XI sobre la situación de la Iglesia en la Alemania nazi, publicada el 14 de marzo de 1937. Dado que Stein no podía hablar en público debido a las leyes antisemitas, pidió al abad Walser de Beugón entrar en el Carmelo. En la fiesta de Santa Teresa de Ávila, el 15 de octubre de 1933, finalmente vio cumplido su sueño. Edith entró en el monasterio. Tomó los hábitos el día 15 de abril de 1934 y recibió el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Sus superioras la animaron a reanudar sus trabajos filosóficos. En la Pascua del 21 de abril de 1935, Edith Stein hizo sus votos temporales. Stein tenía permiso para continuar sus estudios sobre potencia y acto, un proyecto de estudio filosófico que continuó hasta 1939. Estos escritos pueden considerarse como su obra maestra. Estableció un camino de la búsqueda de Dios que pasa por la búsqueda del autoconocimiento. Todo este trabajo no pudo publicarse a causa de las leyes antijudías del Tercer Reich. Renovó sus votos temporales el 14 de septiembre de 1936. Durante la ceremonia, Stein afirmó: «Cuando llegó mi turno para renovar mis votos, sentí que mi madre estaba cerca de mí. He experimentado claramente que estaba cerca de mí». Edith Stein se enteró unos días más tarde que su madre había muerto en aquel mismo momento, lo que para ella fue un profundo consuelo. El 21 de abril de 1938, Edith prometió los votos definitivos como carmelita. Ante el peligro de las leyes nazis, Sor Teresa Benedicta de la Cruz pidió autorización para partir al Carmelo de Echt, en los Países Bajos, el 31 de diciembre de 1938. El 9 de junio de 1939, Edith Stein escribió su testamento que podría interpretarse como un presentimiento de su muerte. El 1 de julio de ese mismo año, su hermana Rosa, también convertida al catolicismo, llegó al Carmelo de Echt y profesó como terciaria carmelita, por lo que pudo acompañar a Stein casi hasta la muerte. La anexión de los Países Bajos por la Alemania nazi llevó a una situación cada vez más difícil a Edith Stein, sujeta a un estatuto especial a causa de su origen judío. Para celebrar el cuarto centenario del nacimiento de San Juan de la Cruz, la hermana Teresa Benedicta de la Cruz empezó a estudiar su teología mística. El 10 de mayo de 1940, las tropas de Hitler iniciaron la ocupación de los Países Bajos, cuyo gobierno capituló el 14 del mismo mes. Fue entonces cuando se estudió la posibilidad de trasladar a Edith Stein y a su hermana Rosa al Carmelo de Le Paquier, en Suiza. Stein escribió: «La ciencia de la cruz solo se puede adquirir si se llega a experimentar a fondo la cruz». El 13 de enero de 1941, los obispos holandeses publicaron una carta pastoral en la que se mostraron contrarios a que los católicos pertenecieran al partido nazi. El 1 de septiembre entró en vigor un nuevo decreto nacionalsocialista con carácter policial, por el cual todos los judíos de 6 años o más localizados en territorio alemán o bajo su dominio debían aparecer en público llevando una insignia amarilla con la apariencia de una estrella de David y la palabra Jude,
judío en idioma alemán. Edith y su hermana supieron de esta medida en Maastricht y debieron adoptar dicha insignia. Los obispos neerlandeses decidieron condenar los actos antisemitas mediante la lectura durante la homilía de una carta pastoral en las iglesias holandesas el día 26 de julio de 1942. A raíz de esta carta, 4 días después, se publicó un decreto que mandaba arrestar a los judíos de religión católica. En abril de ese mismo año, Stein y su hermana Rosa fueron fichadas por la Gestapo como represalia de los nazis a la misión pastoral de los obispos neerlandeses que se posicionaron en contra de la deportación de judíos. El 2 de agosto de 1942, Edith y su hermana Rosa son arrestados por la Gestapo y llevadas junto a un numeroso grupo de religiosos y religiosas al campo de concentración de Westerbork, en los Países Bajos. Allí se reúnen y se encuentran con una gran mística judía llamada Etty Hillesum, que había sido fichada por el Consejo Judío del campo para hacer un registro de todas las personas que estaban dentro de ese campo. Y de hecho, en uno de sus diarios, Etty refleja la presencia de una monja carmelita con una estrella amarilla que se reunía con todo un grupo de hombres y mujeres para rezar constantemente en medio de aquel panorama desolador entre barracones. Edith es conducida al barracón 36 y marcada con el número 4474 y permanece muy poco tiempo porque rápidamente es trasladada a Auschwitz junto con su hermana, donde pasados unos días, en total desde el arresto, que es el día 2, hasta su muerte, que se produce el día 9, transcurre únicamente una semana. Ella es conducida con un montón de personas para una ducha y allí es asesinada con gas cianhídrico. Después, en los escritos y en el boletín oficial del Ministerio del Interior holandés se encuentran referencias en el año 1950 de la fecha exacta de la muerte de Edith Stein, que es el 9 de agosto de 1942. Unos meses más tarde, en otro informe, también del Boletín Oficial del Ministerio del Interior neozelandés, pues se encuentra otra referencia a que su hermana Rosa, curiosamente, muere el mismo día que Edith. Su cuerpo fue incinerado, las cenizas fueron arrojadas a la tierra, con lo cual no sabemos el lugar exacto donde puedan estar a día de hoy. Pero en ese lugar montones de peregrinos han ido aportando cruces blancas que están hoy por hoy allí para recordar este terrible holocausto nazi que se produjo en Auschwitz, en Polonia. No obstante, Edith nos ha dejado, aparte de su testimonio de vida, su martirio, su muerte valiente, nos ha dejado infinidad de escritos doctrinales de un gran interés y de una gran profundidad, porque no olvidemos que Edith fue una gran mística que bebió de los grandes místicos españoles y eso marcó sus escritos, marcó su filosofía y marcó su fe de una manera absolutamente impresionante. En 1962 se inició su proceso de beatificación, que culminó el 1 de mayo de 1987, cuando fue beatificada por Juan Pablo II en Colonia. Teresa Benedicta de la Cruz era considerada por el catolicismo como una mujer, hija de Israel, mártir por la fe en Cristo
y víctima del exterminio judío, asesinada ex odio fidei, por odio a su fe católica. Con su beatificación en la Catedral de Colonia, la Iglesia Católica honraba, como dijo el Papa Juan Pablo II, a una hija de Israel que durante las persecuciones de los nazis permaneció unida en la fe y el amor al Señor crucificado, Jesucristo, como católica y con su pueblo como una judía. El Papa Juan Pablo II canonizó a la judía, filósofa, monja, mártir y beata Teresa Benedicta de la Cruz de la Orden del Carmelo Descalzo el 11 de octubre de 1998 en la Basílica de San Pedro, en Roma. Posteriormente fue proclamada copatrona de Europa el 1 de octubre de 1999. La festividad de Edith Stein se fijó para el 9 de agosto. Sin embargo, en el Orden del Carmelo tiene rango de memoria, excepto en Europa, en tanto que como copatrona para toda la Iglesia tiene el rango de festividad. Y de esta manera nos quedamos con un ejemplo, un testimonio de una mujer que sin renunciar a sus orígenes es arrastrada por la fe de Jesucristo, haciendo de su vida realmente un testimonio que ha pervivido a lo largo de generaciones. La televisión alemana hace unos años realizó un programa a través de una investigación muy profunda de los 50 alemanes más influyentes de todos los tiempos. Allí Edith Stein tuvo un programa que fue un enorme impacto en Alemania, puesto que es una figura que finalmente no era tan conocida como se hubiera podido esperar. Para los católicos nos queda un testimonio de un celo impresionante, de un misticismo, de un amor a Cristo a través de los grandes místicos españoles como son Santa Teresa y Santo Tomás de Aquino. Ella nunca renunció a sus ideas, fue una mujer adelantada a su tiempo, realmente fue una feminista, aunque después esto se matizó. Ella misma nos ha hablado y nos ha dejado testimonio de cómo suavizó ese, digamos, extremismo que tenía en un principio, pero sin embargo aplicó esta defensa de las mujeres a las mujeres católicas para que pudieran desarrollar todas sus potencialidades, teniendo como ejemplo a la Santísima Virgen María. Queridos amigos, estamos muy contentos de haberos ofrecido este testimonio y os emplazamos para un próximo programa. Un saludo.